Ahora continuamos la parte del elevator pitch. Vamos a escuchar a los 7 representantes de las empresas finalistas, 4 pymes y 3 grandes, que van a tener durante 5 minutos una exposición de su buena práctica. Al finalizar cada uno de las exposiciones dispondrán de 2 minutos en el que los 4 miembros del jurado aquí presentes, que son Eduardo Rojo, de Finsa, miembro del jurado del Premio Pilot, Sergio Mayenco, de la empresa Orache de Sabeñánigo, Patricia García, de ArcelorMittal, y Francisco Bordejé, el director gerente del clúster de logística, LIA, colaborador del programa Aragón Empresa y de este foro Pilot, que durante 2 minutos les van a hacer unas breves preguntas para que brevemente respondan a esas cuestiones con objeto de cualquier duda que nos la puedan discernir en estos breves 120 segundos. Con lo cual, la idea es, en este elevator pitch, que vayan pasando. En primer lugar, empezaremos por las pymes, con lo cual invitamos ya a subir al escenario para que empiece a consumir esos 5 minutos a Rodolfo Pangua, que es el gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel, que nos va a explicar la experiencia suya como referente desde Teruel. Le vamos a dar el pinganillo y empezaremos ya con sus 5 minutos. Gracias. Buenas tardes, soy Rodolfo Pangua, soy el gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel. Somos una asociación de 165 establecimientos formada principalmente por comerciantes, hosteleros y servicios profesionales. Nuestra misión es seguir trabajando para que estas empresas sigan levantando la persiana cada día, y para ello lo que hacemos es dotarles de servicios, porque distinguimos 2 tipos de clientes: los establecimientos asociados y los clientes que compran en estos comercios. Entonces, en ese sentido, tenemos servicios como el aparcamiento gratuito, financiación de compras, audioguías turísticas, salas de lactancia o reparto a domicilio con un vehículo propio, pero no hemos venido aquí a hablar de logística tradicional. Lo que nosotros vamos a hablar es de logística del dato. ¿Y qué es lo que hacemos? Compartir datos y compartir descuentos. Es un proceso de networking, lo pueden llamar de economía colaborativa, en el cual el comerciante deja estar solo para unirse, y es un término que a nosotros gusta hablar, que es competencia, cooperar para competir. ¿Qué es lo que realmente compartimos? Compartimos descuentos. La crisis llegó y el factor precio, que afectó a todos los sectores, especialmente al mundo de retail, fue muy importante, muy sensible. Y más que el precio, es el descuento. Hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, ha habido una disrupción en el sector en general, el entorno en el que trabajamos ahora mismo hay una hipercompetencia, estamos todos hiperconectados, como dice Barrabés, todos somos o nodos o pasillos. Entonces nosotros tratamos de utilizar eso, el descuento. Creamos un sistema de fidelización y en el cual se lo voy a resumir rápidamente. Un establecimiento puede hacer un descuento a un cliente y ese cliente puede utilizar ese descuento en cualquiera de los que están en el sistema de red adheridos, ¿vale? Les dejo 3 segundos para que piensen en su sector. Piensen en un competidor, piensen en un cliente. Le hacen un descuento a un cliente y ese cliente luego puede gastarse ese descuento en su competidor. ¿Lo harían? Pues en Teruel sí. Llevamos 7 años haciéndolo, a pesar de que el comerciante tiene un carácter conservador, inmovilista. Realmente esta fase ya la hemos superado y, como digo, estamos cooperando para competir. ¿Qué movemos en el fondo? Movemos descuentos, movemos euros, movemos datos. Esto es importante, por si a alguno le cabe alguna duda. Ahora mismo hay sectores en los cuales los líderes de ese sector son líderes sin tener ningún activo dentro de la actividad propia. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en Airbnb es el líder de alojamientos y no tiene ninguna cama. Uber es el líder en transportes, de taxi no tiene ningún taxi, y Alibaba, por ejemplo, es el líder en nuestro sector en el retail y no tiene ningún inventario. Nuestros datos, nosotros tenemos ahora mismo 19.390 clientes, movemos 7,6 millones de euros entre todos los asociados y, lo que es más importante, 8 millones de datos, porque hay muchos datos asociados a esos procesos de compra y de descuentos. Realmente somos una empresa logística. Es raro que una empresa de servicios y de datos pueda entenderse como una empresa logística, pero lo somos. Tenemos todos los procesos de la cadena de suministros tratados, desde el aprovisionamiento, como tratamos cuando un establecimiento se adhiere o cuando un cliente consigue su tarjeta hasta hacerla funcionar. En los procesos de producción, nosotros todos los días de los establecimientos donde se han dejado los descuentos, cogemos el dinero a una cuenta nuestra y a su vez pagamos también donde el consumidor ha decidido canjear los saldos acumulados, ¿vale? Eso lo hacemos todos los días con un proveedor externo integrado en nuestro servicio, y eso ya nos presenta un primer beneficio, que es la financiación, porque en el proceso de compra, desde que el consumidor empieza a utilizarla hasta que toma la decisión de canje, pasan varios meses. Ese tiempo el saldo lo guardamos nosotros, con lo cual nos estamos financiando. Hemos conseguido, a nivel de distribución, crear varios canales, web, mail, SMS, una app, las tiendas físicas, y nos hemos convertido en un medio de comunicación. Casi les diría que el más importante de Teruel, porque somos 35.000 habitantes y tenemos 19.300. Hacemos un marketing one-to-one,
Y algo clave también en el sector de retail es la experiencia de compra. Las ventas no son emocionales, no son racionales, son emocionales. Esto la neurociencia lo ha dicho hace tiempo y nuestro sistema permite trabajar a través de campañas, con distintos premios y distintas campañas de emociones, trabajar muy bien este sector. Otro aspecto muy importante es la logística inversa, cómo reutilizamos esos datos, es a través del local data que tenemos, le llaman Big Data, nosotros le llamamos el local data. Ahí sabemos realmente muchísima información de los asociados nuestros, de los clientes que compran en las tiendas de nuestros asociados. Esto siempre en tiempo real. Yo ahora desde el dispositivo móvil puedo ver las ventas en los comercios de Teruel y nos permite tener un dashboard a tiempo real, right in time, con todos los KPIs y las pruebas más importantes que pueden hacer. Esto, para quien le quepa alguna duda, actualmente el dato es lo más transportado, es lo más transportable y lo más barato de transportar. Nosotros somos pequeñitos, somos, como digo, comerciantes de Teruel, autónomos, que nos hemos unido para competir, pero yo creo que actualmente trabajar el dato es la clave para poder sobrevivir. Nosotros hemos encontrado un nicho de mercado con esos descuentos compartidos para poder subsistir y sortear pues, la época dura que hemos vivido en todos los sectores y especialmente en el nuestro, en el mundo del retail. Gracias. Muchas gracias, Alfa, por tu presentación. Mira, te queríamos hacer una pregunta, la siguiente. En el pequeño comercio, el comercio evidentemente tradicional del centro histórico de Teruel, un comercio de cercanía, ¿cómo haces ver a los asociados en primera instancia y después, en base a los hechos, lo que les aporta la logística del dato a sus negocios? A ver, realmente ellos tienen muchos beneficios. Uno principal es que este sistema te permite fidelizar a los clientes con las experiencias de venta, porque nosotros podemos programar campañas en 30 segundos e interaccionar en todos los puntos de venta. Ese es uno. Otro, el valor que nos da el Big Data local en la parte de la logística inversa, cuando realmente nuestro ABC es inmediato. Te calcula el ABC inmediato y te dice cómo es ese cliente en tu establecimiento en los últimos 12 meses en el histórico. Pero tenemos un valor añadido y es como competimos con una zona comercial de compras, tenemos un ABC compartido, le llamamos turolímetro, que es lo que la gente apoya a comprar en Teruel. Y esto es un valor muy importante, porque en el momento que un cliente entra, más o menos sabes el potencial que puede comprarte. Les hemos dado un canal de comunicación propio, porque la propia asociación hace sus campañas de marketing one-to-one, pero ellos individualmente también lo pueden hacer. Les hemos permitido financiarse, o sea, los beneficios son muy amplios y de hecho pues muchos establecimientos nos dicen que actualmente el 94% de sus ventas son a través de ese sistema de fidelización. ¿Cree que la tarjeta puede ser un incentivo para establecimientos de fuera de Teruel a que se instalen dentro del casco histórico de Teruel? Sin lugar a duda, nuestro sistema es abierto, cualquier empresario que llegue a Teruel puede adherirse a nuestro proyecto, es un proyecto compartido, sin ninguna barrera de entrada para todo el que lo desee. Lo que sí que es cierto es que en su propia definición lo que hacemos es uno llega a Teruel pero no accede a toda la base de datos, cada uno solo accede a datos a sus clientes. ¿Vale? Es decir, potencialmente tiene esos 19.000 para hacerles trabajar y para trabajarlos y hacer que vengan a tu comercio, pero realmente no puede acceder directamente a esos 19.000. Lo definimos así porque esto es, como digo, es un proyecto networking donde todos estuvimos trabajando conjuntamente y lo diseñamos entre todos. Genial. Bueno, pues muchas gracias, señor Pangua. Ahora le procede Eduardo Rojo, como miembro del jurado, a entregar un reconocimiento de su intervención aquí como empresa finalista del premio Pilot que mañana, recordamos, entregará.